Bien, aquí estamos entonces en martes 12, nuevo bloque, y lo dicho, ahí estaba en las imágenes Juan Carlos Morán, subsecretario de Interior, ahí lo veíamos recorriendo Comodoro Rivadavia en la última visita de Rogelio Frigerio. Gracias por venir, bienvenido. No, gracias por la invitación, un gusto de estar con ustedes. Abriendo la agenda de actividades con nosotros, lo que no es poco, ¿no? Recién llegadito del avión, del aeropuerto. Bien, bueno, para comenzar, Comodoro es un interesantísimo tema para empezar, porque hay una fuerte presencia suya en Comodoro durante toda esta crisis que todavía está instalada, que no ha terminado. De todo el gobierno nacional, y la verdad es que en cada emergencia tuvimos 20 provincias con eventos de emergencias hídricas y con un sufrimiento de la gente en donde la verdad es que tiene dos causas, el cambio climático y la falta de obras durante años. Lamentablemente años de crecimiento que no se hicieron las obras de prevención. ¿No creo que se ha politizado Y el mucho esa presidente crisis? nos pedía permanentemente hay que estar cerca en el momento emergencial y después en la reparación. Así que a mí me ha tocado estar más en lo que es la etapa de reparación que va un poco más lenta de lo que nosotros pensábamos. Nos cuesta a veces, hubo polémicas en estos días con el listado de beneficiarios, con el tema de las viviendas, pero bueno, hemos logrado que se hagan las cosas como ustedes pretenden, avanzar. digamos. La verdad es que nosotros, primero, lo que queremos es que las obras que se hagan en forma definitiva, que sea una solución definitiva. No volver a hacer, por decirte, viviendas en donde se va a volver a inundar, sino esperar conseguir el terreno y planificarlo. Digamos, Comodoro es una ciudad que surgió a la vera de los distintos campos petroleros y por lo tanto lo que menos tiene es planificación, planeamiento urbano. En ese sentido, nosotros queremos también que todas las obras que se hagan enmarcadas en un planeamiento urbano a futuro, que se sepa hacia dónde va a seguir creciendo Comodoro y, por lo tanto, hemos avanzado ya en varias cosas. Avanzamos en aportes del Tesoro Nacional, en donde se le cedieron 70 y pico millones de pesos a la provincia en la etapa emergencial, 50 fueron para Comodoro. Se avanzó, inclusive en estos días salió el pago de alquileres por 2 trimestres a gente que quedó sin casa. Se avanzó en el financiamiento, que en realidad está el financiamiento para 71 viviendas, que es el primer tramo, y hubo problema con el tema de los beneficiarios, pero ya avanzó el tema del cronograma y de acuerdo al cronograma que hemos armado entre febrero y marzo del año que viene deberían estar entregándose esas casas. Se avanzó con el tema de materiales, se avanzó con el tema de cloacas, se avanzó con el tema de la cooperativa. La verdad es que hay muchos avances en algunos rubros y en otros no tanto. El de los listados que usted mencionaba, ¿cuál fue el problema puntual? ¿Por qué esa polémica tan fuerte? A ver, lo que ocurre, en el país tenemos un déficit habitacional de 1,5 millones de viviendas, y por eso es la preocupación del presidente de la Nación ahora de sacar los créditos a 30 años, porque la verdad el déficit habitacional es muy grande en términos de vivienda y en términos de gente que quiere tener una mejor casa y que merece una mejor casa. En ese sentido vamos casi a más de 3 millones de familias, si sumamos todo. Ahora, cuando hay una emergencia, a veces el intendente o el funcionario que aprovecha a meterte en el listado de emergencia también el que le vino a reclamar la vivienda porque tiene que entrar en un plan de vivienda, digamos. Y nosotros acá en el caso de Comodoro lo que queremos resolver puntualmente es las viviendas que hay que relocalizar por la emergencia. Por lo tanto, que perdió la casa completamente. Es una persona que perdió la casa y que ahí no se construye, sino que se construye en otro lugar para que ahí se construya la obra hídrica. ¿Pero qué detectaron, Juan Carlos, en esos listados? No, bueno... ¿Qué tipo de información? O qué la verdad tipo de... es que había gente que por ahí, por lo que nosotros detectamos, no estaba en una situación emergencial, sino que por ahí podía responder a una necesidad habitacional, pero no situación emergencial. De todas formas, a partir del jueves hubo una reunión con el presidente del instituto, con el ministro y los funcionarios del municipio de Linares y con Fernando Álvarez de Celi, que es un poco el otro subsecretario que manejamos el tema de la emergencia, y por lo menos se pudo avanzar en un cronograma. Hoy, yo antes de subir al avión, estuvimos viendo todo el primer planteo de la consultoría sobre las obras hídricas que se iban a hacer. Hubo también funcionarios municipales y funcionarios del Ministerio de Infraestructura mirando la primera presentación. Así que se está avanzando. ¿Cómo quedó el listado pero es difícil Comodoro por la situación política que tiene Comodoro. Le preguntan, Sí, está lo político y está la necesidad. Nos ha ocurrido aquí, nos ha ocurrido en el sur tucumano también. ¿Pero es por una cuestión de diferencia ideológica? No, yo creo que tenemos que, a ver, en la Argentina hubo 12 años que no solamente fueron despilfarro y corruptela, sino que fue la instalación de una cultura política
que de la mano del presidente de la Nación hemos venido a cambiar, y la voluntad de la gente es que se cambie, que se vaya a donde la obra pública no sea sinónimo de corrupción, sino sinónimo de transparencia y sinónimo de servicio. Nosotros, por dar un ejemplo, cuando más competencia hay, hemos logrado, por no vender los pliegos antes se vendían, vos querías presentarte en esta obra y primero tenías que pagar el pliego, y por lo tanto eso te sacaba de la cancha a mucha gente porque eran caros los pliegos. Si la persona no veía que iba a ganar la obra, no competía. Con el solo hecho de la gratuidad en los pliegos, más la transparencia en la web, hemos logrado hasta un 20 y un 30% de ahorro, de abaratamiento entre lo que ha sido el 2016 con respecto al 2015, a pesar de la inflación. Por lo tanto, me parece que es parte de una nueva cultura, y que obviamente aquellos que estuvieron acostumbrados a trabajar de una determinada forma durante años, cuesta también que se incorporen a esta cultura de cambio y de transparencia. De transparencia, cuando hablo de transparencia, hablo inclusive de transparencia de la información pública. Esta semana hemos reclamado, por ejemplo, al gobernador y al intendente de Comodoro que nos pasen todos los distintos sistemas de beneficios para hacer un padrón único de beneficiarios. Tanto al que se le dio de Desarrollo Social Nacional con Carolina Stanley una heladera o un electrodoméstico que perdió, al que se le dio desde el Banco de la Provincia de Chubut un crédito, o al que le dieron un certificado de pobreza de parte del municipio. Todo tiene que estar en un sistema, porque eso lo que permite evita la arbitrariedad de que haya un funcionario por error o por decisión politiquera de darle 2 veces a uno y ninguna a otro. Pero una sospecha. Todas estas son los controles y la transparencia que Nación hace con esta obra y con todas. Pues yo lo que entiendo que quizás, entonces que eso existe como mecanismo. No sé si pasa por corrupción o por una desorganización impulsada también de los estados, que me parece que no tiene control. Bueno, lo que tratan de organizar es nosotros desde Nación ponemos los fondos en la mayoría de los casos, y si no se pone a veces un 70% de Nación, un 30% de provincia. Por decir, el tema del sistema cloacal lo llevó adelante la cooperativa de Comodoro Rivadavia, y nosotros de 52 millones de pesos, alrededor de 30 millones se ponían en todo lo que era cañería. Ya el presidente de la cooperativa informó, se cumplió total. La Nación ya presentó toda la cañería. Lo que estamos también es controlando que se hayan reparado todos los barrios que se dijeron que se tenían que reparar. ¿Hay que eliminar intermediarios? Le pregunto porque, por ejemplo, el tema vivienda, Bortagaray, acá en alguna nota que le hemos hecho, dijo que él veía como una intención de Nación de eliminar los organismos provinciales. No, pero a ver, acá vamos hacia una república que tiene que tener los presupuestos que tiene que tener una república. Publicidad en los actos de gobierno. Parece tan difícil. Publicidad en los actos de gobierno significa que nosotros podamos acceder, y ustedes como periodistas, cualquier ciudadano pueda acceder en términos de información pública. El Ministerio de Modernización está haciéndolo, firmando convenios con provincias y municipios. Es necesario no que nosotros como Nación tengamos el listado de beneficiarios, sino que cualquier vecino de un barrio pueda decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿A quién le dieron? ¿Por qué le dieron? Es lo mismo que con el tema de los Procrear, que ahora se están, no solamente, que no pasó lo que decía la campaña del miedo, porque siempre nos hacen campaña del miedo, digamos, contra Macri y Cambiemos. No solamente que no pasó de que se cortaba el Procrear, no se cortó, se amplió, y a su vez se amplió a 30 años. Es inédito en la Argentina. Yo, y ustedes también me corregirán si me equivoco, pero creo que desde que éramos chicos, nuestros abuelos nos contaban que habían hecho una casa a 30 años o con créditos a 30, 40 años. Hoy existen. Y con cuotas que se pagan que a veces son inferiores al alquiler, que me parece que es lo que a vos te permite darte la posibilidad de meterte en un crédito. Así que el tema de la vivienda, el tema también en términos de plan de infraestructura nacional, la verdad es que tenemos un plan de lo más ambicioso a nivel nacional, en rutas, en puertos. Bueno, acá se han reparado también los aeropuertos, el de Trelew, ahora se está haciendo una obra formidable en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, que hacía 20 o 30 años que no se hacía reparaciones. ¿Va a Comodoro también ahora, en esta gira? No, en los próximos días. En septiembre voy a estar en Comodoro. ¿La visita también es con agenda política electoral de estas horas? Sí, seguramente vamos a pasar, lógicamente, a reunirnos con el intendente también, pero lo vamos a hacer con la concejal de Cambiemos, con el diputado provincial
Manuel Paglieroni, que me acompaña hoy, nuestro excelente candidato a primer diputado nacional, Gustavo Mena, está viniendo mañana a la tarde para actividades políticas, así que nos vamos a cruzar. Yo me voy a estar yendo y él va a estar llegando. Sí voy a estar con Nacho Torres, que es el primer suplente también y que va a participar de las actividades. Bueno, yo me quiero meter en este tema de la asistencia financiera, ¿no? Porque esto viene coordinado con el Ministerio del Interior, que usted me parece está muy al tanto del tema. 300 millones en esta oportunidad, que son, creo, bastante ágiles, ¿no? Llega rápidamente esto. ¿Y cómo sigue? ¿Qué es lo que se ha hablado con la provincia? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, la provincia de Chubut, como otras provincias, tienen una necesidad de asistencia financiera, como lo ha tenido la provincia de Santa Cruz y otras. Las causas son diversas, pero la necesidad está. Y el gobierno nacional y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el ministro Frigerio, la decisión es ayudar a los chubutenses. Digamos, ayudar a los chubutenses, que no se corten los servicios, que se puedan pagar los sueldos, y por lo tanto, ante una necesidad, se ponen condiciones, pero la asistencia financiera existe. Esto es lo que pasó hoy, y hay un primer tramo que seguramente va a estar en los próximos 2, 3 o 4 días, yo creo que si no está esta semana, estará el lunes o martes de la semana que viene, de 300 millones de pesos, es de libre disponibilidad, pero es un préstamo al 31 de diciembre, es un préstamo dentro de este ejercicio, porque la provincia no tiene ley de endeudamiento, por lo tanto no tiene cupo de endeudamiento, por lo tanto es dentro de este año. Y después está la posibilidad de otros 2 tramos más, que serán de acuerdo a la necesidad de asistencia que la provincia tenga. ¿Se devuelve con coparticipación? ¿Cómo es el sistema? No, es el sistema del fideicomiso, eso es una discusión también de carácter provincial, porque va a haber en algún momento, si no se devuelve dentro del 31 de diciembre de este año, y se pidiera una refinanciación, ya va a tener que intervenir la legislatura provincial también, porque va a necesitar una ley para esa extensión. En principio es un préstamo de estos meses, a una tasa que es el Baldar más 200 puntos, por lo tanto es una tasa seguramente de un 21-22%. ¿Es 300 millones de pesos o cuál es el monto total al 31 de diciembre? ¿Ese es? No, yo creo que va a ser más. Nosotros estimamos que quizás... Se habla de 1.200, 1.300. Se habla de que podrían llegar a ser 3 tramos de estas características. En este caso podrían llegar a ser alrededor de 900 millones de pesos. 900 millones de pesos como máximo. De todas formas, esa necesidad la irá planteando el gobierno de la provincia, vuelvo a decir, y también en paralelo la provincia tiene que comprometerse a información. Necesitamos tener la información de su ordenamiento fiscal, y uno no apunta a que achiquen el gasto. Lo que apunta es a una mejor calidad del gasto. La provincia de Chubut, como otras provincias, lo que tiene que tener es una mejor calidad en el gasto. Nosotros lo que apuntamos como gobierno nacional, que los millones de pesos, que la plata que va a las provincias y que también la que recauda en términos impositivos, más la que le puede dar Nación, vaya a servicios públicos, vaya a obra pública y no a gasto corriente y a agrandar la planta personal, digamos. En ese sentido, me parece que lo que se apunta es a la mejor calidad del gasto, tanto en la provincia de Chubut como en la provincia de Santa Cruz. Morán, hay una información que nos llegó, quiero ver si qué hay de cierto en esto, de que podrían entrar también en esta ayuda ANSES, algo también que tiene que ver con el Instituto de Seguridad Social aquí, el área de los jubilados en la provincia de Chubut. Ahí hay una situación muy particular porque el Instituto de Previsión Social de la provincia de Chubut en principio no es deficitario, digamos, pero sí se está dialogando. Seguramente en la próxima semana va a haber novedades entre ANSES con la provincia, en donde vuelvo a la misma situación. La Nación, si ve la necesidad de asistencia para que los jubilados de Chubut estén mejor y tengan más seguridad en su situación previsional, va a estar ayudando, y en ese sentido tiene la posibilidad por ahí de ayudar hasta cierto tope de 100, 120 millones de pesos, pero va a estar ayudando si lo necesita. Esto se está dialogando entre la provincia y ANSES. Yo creo que en los próximos días puede haber novedades. Ahora, la pregunta es, ¿qué opinión tiene el Estado Nacional respecto al manejo de la economía provincial, de la política económica de la provincia? La realidad es que hay distintos elementos por los cuales la provincia está como está. Digamos, uno, seguramente si uno le pregunta esta pregunta al ministro de Economía, le va a decir tiene que ver con el tipo de cambio, tiene que ver con las regalías. La verdad es que no es el único elemento. Yo digo, acá hay 14 años
ininterrumpidos de Dasneve gobernador o el propio equipo de Dasneve, porque finalmente eso fue Bussi, digamos, más allá de las diferencias entre ellos, hace 14 años que gobiernan una provincia y que llegan a esta situación en donde, más allá de las críticas despiadadas que a veces ha hecho el gobernador y su equipo al gobierno nacional y al propio Mauricio Macri, finalmente requieren asistencia del gobierno nacional. Y la realidad es que ahí volvemos al cambio de cultura política. A nosotros no nos interesa el color político o que el propio gobernador a cargo hoy sea el primer diputado nacional. La realidad es que lo que nos interesa, y Gustavo Mena en este sentido tiene también la grandeza de decir: ayuden a los chubutenses, sin ningún tipo de especulación política. Me parece que esto es también parte de la cultura política que se viene, que hay que cambiar, en donde aún en la competencia no se especula, y aunque sea un color político distinto. La necesidad de los chubutenses está. No podemos permitir que se corten servicios o que no se paguen los sueldos o que tengan un problema nuestros abuelos de Chubut. En ese sentido, Gustavo Mena también nos dice: solucionemos las cosas, y la realidad es que es un poco la mentalidad y el criterio y la cultura del presidente de la Nación, que dice: ayudamos más allá del color político. Pero no hay premios y castigos a administración, porque, sí. Por ejemplo, lo que dice acá el gobierno provincial es: no nos comparen con Santa Cruz, que tienen una cierta cantidad de empleos públicos que no han hecho cada bien las cuentas. Cada provincia tiene su realidad, es cierto. Cada provincia tiene su realidad. Yo lo que digo es: asistencia financiera necesita Chubut, necesita Santa Cruz y necesitan otras provincias más. Obviamente que también tienen que generar una mejor calidad en el gasto, vuelvo a decir, generar más gasto en términos de obra pública, en términos de servicios, y por otro lado también tienen que brindar una información para que ese programa se vaya enmarcando dentro de las metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal y permita también ir ordenando tanto la provincia como los municipios, digamos. Tengamos en cuenta, vuelvo a decir, 14 años del mismo color político en términos de gobierno provincial, y los principales municipios, o los más poblados, también el mismo color político. Por lo tanto, hay una responsabilidad de cómo se llega. Y si uno está pidiendo asistencia financiera, habrá una responsabilidad política, ¿no? El equilibrio fiscal, hoy hablábamos con el ministro Gilardino en radio, nos hablaba del equilibrio fiscal que el Estado Nacional de alguna manera lo obliga al Estado provincial a partir de la firma de este acuerdo. Consiste en, por ejemplo, no seguir ingresando gente a la planta permanente del Estado, tener un techo salarial en una pauta que se renegocie con miras al año que viene. La realidad es que no corresponde por ahí entrar en un detalle puntual, porque tengo que tener también la responsabilidad de funcionario nacional, que cualquier detalle mañana dispara alguna consecuencia. Lo que quiero decir es: lo que se reclama en este sentido es: nosotros ayudamos a los chubutenses para que no se corten servicios, para que se paguen sueldo, pero también necesitamos no que haya menor gasto, sino que haya mejor calidad en el gasto. Pero esta plata se sabe que va suelto, por ejemplo, la que llega ahora va a pagar. Pero la información la tendremos con la devolución, que también la tienen que hacer a la Secretaría de Provincias. Si no hay devolución, no hay renovación el año que viene, digamos, hablando llanamente, digamos. Y la realidad es que el préstamo está pedido por este año. O sea, vence el 31 de diciembre. Digamos que para el presupuesto del año que viene ese dinero no puede estar ingresado en el presupuesto provincial. No puede estar contabilizado. La legislatura provincial tendrá que tener una discusión, inclusive si ese préstamo entra en otro ejercicio. Hoy, evidentemente, no tendrán ley de endeudamiento posible que le genera que esa deuda está dentro del año. Recordemos que, por ejemplo, hablando de endeudamiento, ha habido situaciones en las cuales, más allá de las críticas que a veces nos hace el gobierno provincial a nosotros como nación, el ordenar la macroeconomía, una macroeconomía desordenada, un deterioro institucional, de infraestructura, de confianza privada que nos dejó el gobierno kirchnerista, el ordenar la macroeconomía significó salir del default, salir del cepo cambiario, bajar la inflación. Y parte de esto fue salir del aislamiento, volver al mercado de capitales y poder endeudarse a tasas mucho más accesibles. Entre ellos, la provincia de Chubut también se benefició con un endeudamiento que generó la misma provincia de 700 y pico millones de pesos para obra pública. Y eso también se enmarca dentro de una buena política y un correcto direccionamiento de la política macroeconómica del gobierno nacional. ¿Cómo se va a monitorear eso?
Se va a monitorear a través de la Secretaría de Relaciones con las provincias y por lo tanto esto va a ser absolutamente periódico, habrá reuniones, me parece que esto es absolutamente dinámico y en los próximos días también habrá que ver cuál fue el gasto de libre disponibilidad que hicieron. Toda esa información la vamos a ir teniendo y la irá procesando, pero vuelvo a decir una cosa como marco central de esto. Tanto el ministro Frigerio, Paulino Caballero, que ha trabajado excelentemente con su equipo en este acuerdo, y fundamentalmente porque es la decisión del presidente de la Nación, nosotros queremos ayudar a todos los argentinos y dentro de eso se enmarca también ayudar a todos los chubutenses, más allá del color político de quien los gobierna. Bueno, no podemos hacerle pagar con corte de servicios o con no cobro de salarios a la gente de una provincia las malas administraciones provinciales. Esto fue muy tangible en la provincia de Santa Cruz. Y aún en la provincia de Santa Cruz, se ayudó a la provincia de Santa Cruz porque estaba en juego el sueldo de los docentes. ¿Pero acá iba a pasar lo mismo? No sé, no me corresponde a mí analizarlo, ¿no? Yo creo que evidentemente hay complicaciones, ustedes la saben. Si no, no estaría el ministro de Economía golpeando la puerta para pedir plata. No, por lo que usted decía, ayudar a los chubutenses, pago de servicios públicos, pago de salarios. Nosotros ayudamos a los chubutenses. Nosotros ayudamos a los chubutenses más allá del color político. Y también vuelvo a repetir, porque justo se da que el gobernador a cargo, que está reemplazando a Mario Das Neves, por estos días, el gobernador a cargo es el candidato a primer diputado nacional. Por ende, vuelvo a decir, la grandeza política también de un hombre como Gustavo Mena, que sin ningún tipo de especulación llama y gestiona y dice quiero lo mejor para los chubutenses, sin interesarme si es plata de nación la que le termina pagando los sueldos y solucionándole que no se le quemen las papas al candidato a primer diputado nacional ¿Qué es lo que el escenario que venía entonces? Bueno, ya que lo nombró Mena, quería hablar un poquito de lo que quedó de las PASO, lo que viene de las generales. Acá en Chubut los resultados no le habían sido favorables a Cambiemos. El radicalismo venía en una etapa, después de haber gobernado la provincia mucho tiempo, de no buenos resultados electorales. Macri no había tenido un buen resultado acá en 2015, una provincia había votado masivamente al Frente para la Victoria, pero hubo un resultado en las PASO que a muchos sorprendió con un muy buen lugar del candidato. ¿Qué análisis hacen particularmente más allá del escenario nacional? Hay un escenario nacional en donde hubo un respaldo, una voluntad nacional de respaldo a un gobierno que con mucho esfuerzo de todos los argentinos va enderezando un barco hacia un puerto correcto y que no es un trabajo de un día para el otro. De hecho, en vez del 30,7% que logró Cambiemos en agosto del 2015, hemos logrado casi el 37% aproximadamente sumando todas las provincias. Hemos ganado en vez de 2 distritos, hemos pasado a ganar casi 12 distritos, mejorando la performance electoral en 20 provincias. Y dentro de esto también se enmarca la excelente elección de la provincia de Chubut para Cambiemos, y para un excelente candidato como Gustavo Mena y todo el equipo, en donde pasamos de un 15% a un 28%, hemos duplicado la cantidad de votos y prácticamente tenemos un empate técnico en términos de candidatos más votados. Y en ese sentido me parece que es fundamental que los chubutenses elijan la posibilidad de tener a un diputado nacional como Mena en Cambiemos, que represente a la provincia de Chubut en este contexto en donde directamente va a estar gestionando cosas para la provincia, y por lo tanto yo llamo al electorado que por ahí quedó sin candidato fundamentalmente. Me parece que los que quedaron como candidatos tienen piso, pero llamo realmente a grupos peronistas que por ahí quedaron sin candidato. De hecho, el Frente por la Victoria tuvo 6 candidatos. ¿Ustedes ven una polarización con el candidato del gobierno acá? Y me parece que sí, que va a haber una polarización en ese sentido. Entonces me parece que es fundamental respaldar la alternativa. Bueno, Mena dijo acá del voto peronista, habló de hecho, que la búsqueda electoral era esa, ¿no? De reuniones y todos que van surgiendo. Que han tenido contacto inclusive nos llega, yo creo que va a haber muchísimos peronistas que van a acompañar a Gustavo Mena, más allá de esa base fuerte radical. El radicalismo no solamente que tiene un gran electorado, sino que tiene grandes dirigentes y parió grandes gobernadores y grandes funcionarios, pero me parece que en esta oportunidad Gustavo Mena va a tener una ampliación de ese electorado con peronistas
que por ahí no encuentran, no son representados por Arcionio, no son representados por los distintos candidatos que quedaron y van a ir a Gustavo Mena a apoyar. Sí, pues de hecho dentro del peronismo incluso hubo discursos que no fueron procristinistas, digamos, al contrario, ¿no? O sea, en ese lugar está la mirada estratégica. Sí, me parece, vuelvo a decir, hay una cuestión, la gente no quiere volver al pasado. Se está haciendo un gran esfuerzo, faltan cosas, sí, lógico que falta todavía, falta muchísimo, pero no tengamos dudas de que estamos ya con un montón de datos. La economía interanualmente ha proyectado un 3,3% de crecimiento, hace 13 meses que se registra empleo que por ejemplo aquí, acá cerca en Puerto Madryn, por ejemplo, se inauguró una planta de procesamiento de pescado de 50 millones de dólares, han crecido las exportaciones. Pero no recuperamos empleo en la pesca, Juan Carlos. Sí, pero las exportaciones en pesca han crecido el 18% en términos de dólares y en términos de crecimiento de pescado ha crecido menos, pero también ha crecido. Me parece que, vuelvo a decir, nuestra economía de país es absolutamente heterogénea. Primero empezó los sectores agropecuarios, el tema de la pesca también está en ese sentido. El empleo y la inflación fueron dos índices negativos de los primeros meses por inercia, pero a partir del cuarto o quinto mes de gestión de Mauricio Macri empezó a bajar la inflación fuertemente y a subir el crecimiento de empleo registrado. Y me parece que en ese sentido se va a ir ampliando en todos los el Frente para la Victoria, o bueno, de la oposición en general, hablan de la cantidad de pérdida de puestos de trabajo, ¿no? En la región patagónica es un planteo que uno escucha a nivel nacional, pero acá como se nota mucho en la provincia. El sector textil, el sector petrolero. Bueno, el pesquero también. En principio es cierto que el sector textil, el sector manufacturero, tenemos un problema en la Argentina en general no es solamente acá, pero vuelvo a decir, hay sectores como el tema del agropecuario, el tema de la pesca en términos de exportaciones, eso finalmente tiene que derivar en inversión y en fuentes de trabajo. Vuelvo a decir, en Puerto Madryn, esta inversión que se hizo y se inauguró hace un mes y medio, no recuerdo el nombre, pero ustedes lo deben conocer como región, genera 100 puestos de trabajo y directamente para la pesca. Entonces me parece que claramente se va evolucionando, ni hablar lo que es la obra pública. La obra pública ha explotado en el país con un crecimiento del 17% interanual, pero realmente la obra pública se ve en el país. Antes que me pregunten, la ruta, y bueno, lamentablemente tuvimos un problema acá con el tema de la ruta. La verdad que, y sí, porque es una pena, sinceramente es una pena que no se haya podido empezar y nosotros lamentamos muchísimo. Ahora, tuvimos dos condiciones que son ajenas a la decisión del gobierno nacional. Primero, una de las rutas que tenía Lázaro Báez, el empresario más corrupto amigo del kirchnerismo. Y por otro lado, se abre la licitación y termina ganando Isoluc con una situación de quiebra posterior que se decreta en España. Digamos, la verdad es que hemos tenido dos inconvenientes que son ajenos, pero más allá de eso, se están construyendo rutas en todo el país, se están construyendo viviendas. Una más cada uno. Una más cada uno. Bueno, justamente la desaparición de Santiago Maldonado, que es un tema que tiene que ver con un conflicto acá en la provincia del Chubut, un operativo que se está investigando a ver qué pasó de Gendarmería. ¿Se ha convertido en un tema de campaña? ¿Ustedes lo ven así por parte del Frente para la Victoria, por ejemplo? Lamentablemente el Frente por la Victoria, que dice que le interesa tanto una vida como a todos nos interesa realmente, lo ha convertido en un tema de campaña. A nosotros nos preocupa muchísimo, queremos realmente llegar a la verdad de la situación. La verdad es que la ministra Bullrich actuó muy diligentemente y desde las primeras horas, primero con una investigación por afuera de la Gendarmería, segundo con la necesidad de peritajes que se hicieron. Me parece que sería importante que el juez federal, que es finalmente el que tiene que llegar a la investigación y juzgar en el caso de que hubiese existido una situación delictual, juzgar en ese sentido. Me parece que es fundamental que la mayor celeridad para lograr una respuesta en ese sentido y también información, ¿no? Porque el caso está en la justicia y me parece que hay que predisponerse para ayudar. Después, a mí me toca muy de cerca, la verdad es que es de mi zona, yo soy de Bolívar, yo he hablado hasta con una tía de Santiago en días atrás,
Por lo tanto, es un tema que nos toca muy de cerca en el centro de la provincia de Buenos Aires, y vuelvo a decir, lamento la politización de un tema como este, ¿no? Por parte de Cristina y su equipo. Bien, en la última mía es, bueno, con esta mirada que tienen sobre la política en Chubut y las elecciones, ¿Cambiemos puede superar a Chubut para Todos en octubre? Nosotros tenemos la expectativa que en esta provincia, como en el caso de Chaco, como en el caso de Tierra del Fuego, como en el caso de Provincia de Buenos Aires, en donde ha habido empates técnicos prácticamente entre los candidatos más votados, podamos motivar a que la sociedad pueda volcar esa esperanza y ese esfuerzo, pero ese respaldo finalmente a un gobierno nacional que está haciendo bien las cosas y que se logre un gran crecimiento de Gustavo Mena y la lista de Cambiemos y podamos ganar en octubre. Bueno, gracias. Le agradecemos a Juan Gracias Carlos por por la visita, haber venido. muy Inmediatamente llegó del avión y se vino aquí al programa el subsecretario de Interior de la Nación. Vamos cerrando este bloque, después venimos ya con otra entrevista, en este caso de índole provincial. I've got a clear mind and a guilty conscience. I don't